Este tema es algo que me apasiona estudiarlo y poder contárselo a ustedes, porque estamos hablando de algo muy serio. Mucho tiempo he intentado no insultar en buenas palabras a las personas que siguen esta religión. Pero con el tiempo te das cuenta que cuanto más bueno quiere ser el creyente, por más tonto te tratan y más te pisotean. Entonces Jesús lo que quiere, Dios lo que quiere de ti, de mí, de cada uno de sus seguidores, es que tomemos la autoridad que Él nos dio y digamos la verdad a la cara. Vamos a ver si podemos responder algunas de las preguntas que muchos se hacen acerca del Vaticano, de su riqueza, en medio de un mundo lleno de pobreza. Vamos. Año con engaño a medida que crecía, por si acaso no recuerda, cometiste homicidio y la culpa en mi suela como muela me ha dolido. Me hice lío en la pobreza y en tristeza he sufrido, y con un grito de auxilio vacío busqué el suicidio. En el exilio fui ungido con aceite de guerrero, lo llevo a la espiritual, cuán grande es cancerbero. No tengo miedo, llevo la espada del Cristo el Mesías, siendo el ego de imitarlo como escrito decía. Realmente este tipo de respuesta viene a ser como una especie de profecía, ya que habla de una iglesia semejante a oro, plata, piedra y escultura o imaginación de hombre. Dice que no por ser más ostentosa será más santa. Esto Dios lo dio por pasado ignorante y los manda a que se arrepientan. Esto lo dijo Jesús en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos de 29 y 30. Supuestamente esto se hace para que cuanto más lujo, más santo es la casa de Dios, y por ende Dios vive en él. Pero Dios no habita en la iglesia, lo dice claramente en Hechos 17, versículo 24. No habita en templo hecho por manos humanas. Esto deja claro que Él sí habita en templo de carne, que es nuestro cuerpo. La iglesia es para alabarle, honrarle y glorificarle, aparte de aprender sobre su palabra y cómo seguir a Cristo, cómo imitar su comportamiento. Yo a esto le llamaría las enseñanzas que a nosotros nos dan en las iglesias, o las enseñanzas que te puede dar alguien que haga un estudio mínimo o mucho acerca de la teología, o que quizás en este momento yo esté haciendo porque a lo mejor se lo escuché hablar a mi pastor, enseñar. Yo le llamo la teología del amor, porque todo lo que salga de la palabra de Dios solamente equivale a amor, porque si es con amor, todo sale bien. A Dios hay que buscarle en nuestro interior. ¿Cómo hacemos para buscarle a Dios? Por medio de la oración. Obviamente que por medio de la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno, el arrepentimiento, porque de nada me sirve a mí orar cuando necesito, orar cuando estoy pasándolo mal, arrepentirme y volver a pecar. El sacrificio, el esfuerzo, acompañado de la lectura de la palabra y la oración continua, esto equivale a la fortificación de mi alma, de mi espíritu. Esto me ayudará a no seguir pecando y poder decir, ya soy libre, gracias a Dios, ¿verdad? Pero bueno, pasando a este tema, que lo deja aquí claramente, de que Dios no habita en iglesia hecho por manos humanas, sino en el templo que es nuestro cuerpo, dejó dicho como una profecía de que esto iba a ser pasado ignorante para él. Ahora vamos a más información que he podido encontrar. Nerón fue emperador del Imperio Romano en el año 64 después de Cristo. Los romanos creían que el cristianismo era otra secta judía de las tantas que los judíos creaban. Como casi todas querían intervenir en contra del dominio de los emperadores romanos, tomaron el cristianismo como ilegal. Y el cristianismo fue perseguido y poco tolerado continuamente hasta el día de hoy. En continentes como África, Asia, etcétera, etcétera, hay países donde no se permite el evangelio.
evangelio de Jesús, tanto cualquier tipo de evangelio, directamente lo condenan a prisión o cadena perpetua o a la muerte. Bueno, en 249 años, los cristianos sufrieron una persecución. La persecución viene a ser, por decirte, lo que hacía el apóstol Pablo antes de convertirse en el evangelio, encontrar a una persona que está hablando sobre la palabra de Dios y directamente tomarlo como algo ilegal. Lo metían a prisión, le ponían cadena perpetua o directamente a la horca. Estos fueron por distintos tipos de etapas. También existió la tolerancia hacia los cristianos. Nerón fue uno de los, podríamos decir con mis palabras, bipolares, que en su momento los persiguió y en otro momento no lo tuvo como peligroso y fue tolerado poco tiempo. Los cristianos sufrieron esto con nombres de emperadores famosos, como por ejemplo Nerón, Domiciano, Trajano, Marcos Aurelio, Septimio Severo, Maximiliano, Decio, Valeriano, Aurelio y Diocleciano. Esto quiere decir que todos estos emperadores tuvieron que perseguir y en partes entregar tolerancia en su propio imperio a los cristianos. Como el cristianismo era tomado como peligroso e ilegal, sufrieron 129 años de tormento. ¿Qué estoy queriendo explicar con todo esto? Yo sé que quizás estás diciendo, joder, qué aburrido. Me gustaría que luego lo vuelvas a escuchar, tomes apunte y recapacites en una cosa. Los romanos fueron quienes persiguieron a los cristianos. Fueron los que pensaban que eran una secta. Ellos creían que el cristianismo iba a pasar de moda como todas las demás. Cuando vino Jesús, se dio su doctrina y esa quedó hasta el día de hoy. Constantino fue el que dio la oficialización de religión propia. Fue uno de los emperadores también que estuvo en Roma. Ahora, quiero que comprendas unas cosas. Romanos fueron quienes crearon la iglesia. Sí, me ha costado llegar hasta acá. Los romanos perseguían a los cristianos. Los tomaban como algo ilegal. Ellos temían que como estaban desparramados por todo el mundo, tomen represalia y acaben con el imperio de los romanos. Por este caso, ellos los perseguían y querían acabar con el cristianismo. Pero ¿qué pasa? Ellos tuvieron una idea y se guiaron por el refrán que dice: si no puedes con ellos, únetele. De esta manera, ellos crearon la Iglesia Católica, para que me comprendan. Quiero dejar claro algo, un detalle que quizás no lo había comprendido bien. Dije en su momento que quien dio el oficialismo de la religión fue Constantino. Vamos a ver. Constantino lo que hizo en el año 313 fue darle la libertad a que los cristianos puedan salir a hacer su culto al aire libre, por decir, tener su propio sitio y su libertad sin que nadie se lo imponga, por medio del edicto de Milán. Ahora, ya en el año 380 se logró cumplir perfectamente el oficialismo que lo puso el emperador Teodosio I el Grande. Sí, en el año 380 se acabó, digamos, generalmente la persecución sobre los cristianos. Entonces la iglesia cristiana fue fundada por los mismos perseguidores de los cristianos, aquellos que querían acabar con la cristiandad, y fueron
los que dijeron hagamos una iglesia y los tenemos a todos los cristianos en nuestro dominio. Esto por el momento una de las respuestas que yo puedo darle, porque más adelante, creo que fue en el año 1054, cuando se separa la iglesia católica, apostólica, ortodoxa y no sé cómo es, porque es que se separaban entre el dominio de la cristiandad, del cristianismo, porque los ortodoxos romanos eran más políticos, entonces mezclaban la religión con la política. Espero que les haya gustado. No se olviden de comentar aquí abajo acerca de qué temas quiere que hablemos. Por favor, les pido que me ayuden a crecer y se suscriban, activen la campanita para recibir los próximos videos. Espero que les haya gustado. Por favor, lo único que les pido es que si te gustó, le des like, y si no te gustó, dale like. Muchas personas han perdido la fe o nunca han querido buscar a Cristo por medio a que este mundo le está vendiendo algo que no es. Le ponen como representante del amor y de la paz de Dios a un hombre que no tiene ninguna potestad, ningún poder como papa, cuando realmente esa iglesia jamás fue escrita como iglesia, porque realmente la historia de los curas, de los papas, de los sacerdotes y todo en general que se basa en el catolicismo, muchas cosas no existen y muchas cosas en el Antiguo Testamento de los últimos profetas se acaba completamente. Pero bueno, ellos siguieron a su interés. No nos olvidemos que fueron los romanos los que persiguieron a los cristianos, y para poder atraer y dominar a los cristianos fue hacerse ellos como cristianos para poder dominar a la masa. Espero que te haya gustado. Yo soy Ezequiel Cabañas y esto fue Pan de Vida. Gracias. ¡Chao!